Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es una gran alegría de poder dirigirnos a ustedes y hoy tratar una ciencia que es la ciencia de la teología. Y hoy tenemos el área de estudio, los diezmos. El título del tema que hoy llevaremos a cabo se titula El diezmo es para la alimentación del sacerdote. Primera necesidad. Muchas veces se ha enseñado en distintos lugares, en iglesias, que el diezmo es para, cuando pregunta a veces un miembro, le dice a su pastor, ¿y para qué es el diezmo? El diezmo, hermano, es para la luz, el diezmo es para el agua, el diezmo es para los folletos, el diezmo es para la evangelización. Y muchas veces tratar de explicar y por otros medios, ¿por qué no habla de una manera clara el ministro? Quizás por vergüenza, quizás porque desconoce, y la gran mayoría desconoce. Respecto a este tema del diezmo, hay un desconocimiento. Esto es debido a la improvisación. ¿Cómo enseñan la gran mayoría de pastores, de líderes? Ellos toman un texto, dos textos que encuentran y sobre eso hacen su enseñanza, cuando realmente no es así. El estudio analítico, científico de las Sagradas Escrituras se realiza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un escudriñamiento total de los diezmos para analizar cómo es el diezmo y para qué es el diezmo. Pero ese análisis no se hace. Primera razón, porque no hay maestros. Segunda razón, porque no tienen tiempo. Entonces, eso hace que las enseñanzas respecto al diezmo no sean correctas, no sean bien establecidas. La gran mayoría de las enseñanzas respecto al diezmo se basan, como dije, en un texto, y el resto son testimonios y testimonios. Pero hoy estamos aquí ante una conferencia universitaria en el cual usted, como una persona importante, intelectual, usted viene a aprender qué es lo que dice las Sagradas Escrituras respecto al diezmo. Entonces, aquí, en la Universidad de las Sagradas Escrituras, usted no va a encontrar solamente que lo llevamos a una motivación, sino que le vamos a demostrar. Usted viene con este libro de la ley, el libro de todas las ciencias, y usted tiene que ver en qué pasaje dice lo que usted me está hablando. Lo que usted me está hablando, expositor, ¿dónde dice eso? Enséñame. Cuando le enseñamos eso, dice aquí, entonces usted dice, tiene razón, está muy bien, estamos yendo bien. Así es. Cuando usted siempre va a encontrar la verdad. La verdad se encuentra cuando usted ve el respaldo, porque estas Sagradas Escrituras es el patrón, es el guía espiritual de todas las religiones. Si alguien le enseña algo respecto al diezmo, pero no está aquí, entonces usted puede dudar. ¿Y de dónde me dices esto? No, es que eso es un pensamiento, es que eso dijo fulano, es que eso dijo sutano, eso dijo tal filósofo, eso dijo tal hermano, pero no tiene un fundamento que esté aquí, entonces eso no es creíble. Puede ser una hipótesis, puede ser un pensamiento, pero no es la ley de Dios. Este libro es el que te va a enseñar cuando algo es correcto, cuando algo es incorrecto. Por esa razón es importante que usted conozca este libro sagrado. Hoy vamos a ver para qué es el diezmo. Hoy vamos a tratar que el diezmo es sacerdotal. Ya habíamos visto eso en la conferencia pasada. Punto 1. El Creador ordena a toda la nación que traiga los diezmos para que haya alimento en su casa y coman sus ministros.
En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, nos dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando dice alfolí, ¿qué significa alfolí? Alfolí es el sitio en donde se almacena el grano. Entonces, alfolí es un lugar donde los hermanos llevaban su grano, llevaban su comida, ya sea también sus alimentos. Si diezmaban en papa, llevaban papas, llevaban en camote, ¿no? Y así llevaban, era un almacén. Traían los diezmos y se almacenaba. A ese lugar, a ese espacio se llamaba alfolí. La gente antiguamente, debido a que no había mucho dinero, todo era mayormente con alimentos. Por esa razón se diezmaba en alimentos. La gente que era agricultor diezmaba en alimentos. Los que eran ganaderos diezmaban en ganados, ¿no? Y así se diezmaba en alimentos. Ahora bien, ¿por qué dice el texto? Volvamos nuevamente al texto de Malaquías 3:10. Sigue diciendo: traed todos los diezmos al alfolí. Entonces ya sabemos que alfolí es el lugar, el sitio donde se almacenan los alimentos. Pero alfolí también se le puede llamar hoy en día en la caja, en el arca, en el depósito donde se depositan los diezmos. Claro que sí, porque es también la figura del alfolí donde se depositan los diezmos. Ahora bien, ¿por qué dice la Escritura: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa? Hay alimento en mi casa porque Dios está preocupado por sus sacerdotes, por sus ministros. Dios está preocupado porque los pastores puedan tener para comer, para que los sacerdotes puedan tener para comer. Porque ¿quién vivía en la casa de Jehová? Vamos a ver, en el libro de Ezequiel, capítulo 45, verso 1 al 2 y verso 4, ahí vamos a ver quienes vivían en la casa de Jehová. Eran los sacerdotes, porque los sacerdotes a un lado de la casa de Jehová tenían sus habitaciones, tenían su lugar, su recinto sagrado donde ellos vivían, los sacerdotes. Por eso el Señor dice: hay alimento en mi casa, porque en su casa estaban los sacerdotes y la familia sacerdotal. Lo vemos así, en el libro de Ezequiel, capítulo 45, verso 1 al 2 dice: cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, una porción de tierra para Jehová, que le consagraréis en la tierra. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. Está hablando del lugar donde iba a estar la casa de Jehová. De esto será para el santuario. Sigue diciendo: lo consagrado de esta tierra, de toda la tierra consagrada, será para los sacerdotes. Dice: de lo consagrado de esta tierra serán para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová. Y servirá, ese lugar que está consagrado para la casa de los sacerdotes, servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. La casa de los sacerdotes estaban alrededor de la casa de Jehová. Por eso dice: servirá de lugar para sus casas como recinto sagrado para el santuario. ¿Quiénes vivían en la casa de Jehová? Los que vivían en la casa de Jehová eran los sacerdotes. Y ahí es donde todos traían los diezmos. Ahí, por ejemplo, podemos ver cuando venían personas, traían sus carneros, otros traían sus cabras, otros traían sus becerros, y así lo entregaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes recibían los diezmos en la casa de Jehová, porque ellos habitaban en la casa de Jehová. Y no solamente era un sacerdote, también eran sus familias. Asimismo tenían también, había muchos sacerdotes y había que alimentar a todos los sacerdotes. Por esa razón el Señor estableció el diezmo, la forma para poder alimentar a los sacerdotes que habitaban ahí. Amén. Entonces,
Muchas veces en la ignorancia, en el desconocimiento de esta verdad, hay personas que hablan incoherencias, ¿no? Incoherencias. Cuando dicen, no, hay alimento en mi casa, dice que el diezmo es para que todos los miembros coman. No saben lo que hablan, ni lo que dicen, ni quiénes vivían en la casa de Jehová, ¿no? Los diezmos es para que haya alimento en los sacerdotes. Parte 2. Cuando todo el pueblo trae sus diezmos, los sacerdotes tienen para comer. La Sagrada Escritura nos dice que cuando el rey Ezequías, como autoridad, ordenó que todo el pueblo diese sus primicias y sus diezmos que correspondían a los sacerdotes, el pueblo comenzó a obedecer. Entonces los sacerdotes podían comer, saciarse y trabajar en el santuario sin preocupación, y enseñaban la ley de Dios al pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 5 al 10, nos dice esta verdad. Mire lo que dice. Y cuando este edicto fue divulgado, dice, cuando el edicto, la ley del rey fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Comenzaron a traer en abundancia los diezmos. ¿Por qué? Porque una autoridad, un rey, estaba mandando, ordeno que traigan sus diezmos al pueblo, traigan sus diezmos. Y entonces todos comenzaron a traer. Por eso dice, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas, dice. Una persona traía el vino, otro traía miel, otros traían frutos de la tierra como la papa, el camote, otros estaban trayendo el zapallo, la yuca. Diezmaban de las hortalizas como la cebolla, la espinaca, la zanahoria. Cada uno de los que cosechaban de esos productos traía. Ahora bien, sigue diciendo en el verso 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaban en montones. Unos traían entonces la papa, el camote, la yuca, otros diezmaban en carne, otros diezmaban ya sea en ovejas, en vacas, en carne, de tal manera que no faltaba en la casa de Dios comida, alimento para los sacerdotes, para los ministros. No faltaba eso. Nos dice en el verso 7, igualmente, y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron, dice, los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Oye, ¿qué son esos montones? Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Hemos comido, nos hemos saciado, porque Dios ha bendecido a su pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Querido hermano, el sistema y el modelo económico lo ha elegido el Señor nuestro Dios. Es Dios el que dirige la forma como se ha de gobernar su iglesia. En una oportunidad escuché, y así usted puede escuchar por internet a tantos locos que hablan por el internet distintas cosas, de diversas cosas. Pero como la iglesia, en vez de dar sus ofrendas, diezmos, me decía un hombre, ¿por qué mejor no hace una empresa? ¿Por qué mejor no hace negocio la iglesia? Y la iglesia, al negociar de esa manera se ayuda en vez de la ofrenda y en vez de los diezmos. Usted y yo podemos tener distintos tipos de opiniones y criterios para poder organizar una iglesia, pero no depende de mí ni de usted. Depende de Jehová nuestro Dios, porque Él es el que ha establecido la iglesia. Él es el que ha establecido la forma como ha de administrarse los bienes económicos, de qué manera se ha de alimentar los sacerdotes, de qué manera se ha de llevar adelante la iglesia. Jehová es el que establece.
Dios no es un Dios que nos ha dejado a nosotros diciendo, bueno, administren como quieren. Y si ustedes desean de cualquier forma, pero ustedes lleven adelante. No, el Señor nuestro Dios nos ha dicho, van a dar dos dádivas, las ofrendas para el templo y los diezmos para el sacerdote. Así lo estableció Dios y así debe hacerse, porque es el modelo económico para que la iglesia supla sus necesidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, si nosotros no hacemos conforme a lo que Dios dice, indudablemente va a ir mal. Una congregación, una iglesia no va a ir bien si es que nos salimos de las leyes del Señor. Por esa razón, querido hermano, es importante que usted entienda esto. Es importante que comprendamos que el medio es el diezmo para cubrir la necesidad sacerdotal y las ofrendas para el templo. Cuando los hermanos no entienden eso, cuando muchas veces los hermanos no dan, entonces hay necesidad en la iglesia. Los hermanos, los pastores pasan necesidades. Los pastores muchas veces, a veces no tienen ni para la educación de sus hijos. No nos alcanza ni para cubrir una necesidad. No nos alcanza para la luz, no nos alcanza ya sea para una necesidad. No nos alcanza cuando el pueblo cierra su mano. Cuando usted no cumple la dádiva del diezmo, cuando usted no cumple el ofrendar o el diezmar, entonces comienza a haber escasez en la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque no nos decidimos a obedecer. Pero si todos nos juntamos y todos comenzamos a diezmar y cada uno comienza a ofrendar y a diezmar, a usted no le va a faltar, ni va a faltar a la iglesia, porque lo que Dios hace es perfecto y bien hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y habrá abundancia en todas las cosas. Amén. Dios lo está probando a usted. Dios lo está probando a usted sin duda. Lo prueba usted a través del diezmo. A través del diezmo lo prueba usted para ver cómo es su corazón. Si usted realmente obedece el mandato de Dios o no obedece el mandato de Dios. Por esa razón es que Dios puso el diezmo. Si usted se imagina, si Dios no hubiera hablado del diezmo y hubiera dicho, bueno, diezmen cuando quieran, mucha gente hubiera diezmado el 1%. Incluso el día de hoy, cuando se habla del diezmo, en toda la iglesia a veces uno piensa, oye, todos diezman. No todos diezman. En la iglesia, algunos diezman como debe ser el 10%. Otros dan el 8%, otros dan el 5%, otros dan el 3%. Otros dan hasta el 1% diciendo, este es mi diezmo. Cuando no es su diezmo eso, cuando no es su diezmo esa cantidad. Y hay otros que ni siquiera diezman, que solamente vienen a mirar y a observar. Eso realmente es lo que hace que el reino de Dios se atrase. ¿Por qué? Porque entonces hay escasez de necesidades en medio del templo. Dios no quiere que sus ministros estén pasando por momentos difíciles. No quiere que sus ministros estén pasando por eso. Y por esa razón es importante que usted entienda, Dios te está probando, hijo mío. Recuerde bien que en la vida no siempre vamos a tener vida en esta tierra, ni siempre vamos a tener dinero. Hoy tenemos y mañana ya no, pero eres fiel en tus diezmos, estás dando el 10% de tus ganancias, estás sacando cuenta efectivamente es el 10% o solamente estás dando como diezmo el 5% o el 4%. Cuando eso pasa, entonces hay necesidad en la iglesia. Da tu diezmo y entonces, hermano, no habrá necesidad ni en la iglesia ni para ti tampoco, porque Dios lo usará para poder bendecirte, para poder multiplicarte. Por eso el Señor dijo, trae los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y pruébame, dice el Señor, yo te voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que te sobre y abunde. Pruébame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando todo el pueblo se junta, se une para poder prometer y diezmar, entonces comienza la sobreabundancia. Vamos a ver punto 3. El pueblo debe prometer andar en la ley de Dios diezmando. Cuán importante es ser sincero con Jehová y obedecerle.
así como prometer de corazón guardar y cumplir los mandamientos del Señor. Los sacerdotes levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todo el pueblo prometió a Jehová cumplir fielmente su diezmo. Cuando cada uno, cuando el predicador, cuando el miembro, cuando el tesorero, cuando el secretario, cuando cada miembro de la iglesia, ya sea el copastor, el pastor, el obispo, todos los presbíteros comienzan a prometer a Jehová: Señor, vamos a cumplir nuestro deber de diezmar. Cuando cada uno comienza a cumplir con su deber, no va a haber necesidad ni escasez. En el libro de Nehemías, capítulo 10, verso 37 al 39, dice así, mire lo que dice: y el resto del pueblo, dice el resto del pueblo, los sacerdotes, se unieron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, todos se comenzaron a unir en la iglesia. Los sirvientes del templo, todos los que trabajaban en el templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, dice, se unió la gente. Sigue diciendo, 29, se reunieron. ¿Qué hicieron toda la gente? Se reunieron, dice, se reunieron con sus hermanos, con sus principales hermanos, para protestar, dice, para protestar y jurar que andarían en la ley de su Dios. Se juntaron y dijeron: vamos a andar en la ley de nuestro Dios, querido hermano, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Ellos se reunieron para poder andar en los estatutos de la ley de Dios. Ellos se reunieron para decir: Señor, hoy queremos participar, hoy queremos ser parte de estos diezmos, hoy queremos, Señor Dios mío, diezmar, pero de corazón, no solamente de labios, sino de corazón. Y de esta manera, para que pueda el reino de Dios surgir. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 37. ¿Qué acordaron? Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas, que traeríamos del fruto de todo árbol y del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y traeríamos el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y traeríamos el diezmo, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Que traeríamos los diezmos a la casa del Señor, para que en la casa del Señor hubiera estos diezmos. Se ponían ellos de acuerdo. Ellos estaban decididos a que esto tiene que cambiar. Esto tiene que ser diferente. Esto tiene que haber bendición en la casa del Señor. Porque si en la casa del Señor no falta nada, tenga por seguro que en su casa de usted nunca va a faltar nada tampoco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De tal manera que uno comenzó a traer, otro comenzó a traer, y todos se pusieron de acuerdo. Si nos unimos en un corazón, no va a faltar nada. Amén. En el verso 38 dice: y que estarían el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es importante eso, querido hermano. Si usted es un creyente, usted afírmense en su corazón. No importa si tu hermano diezma o no diezma, no importa si tu hermano le roba al Señor. Usted no tiene que ver nada con relación a eso. Usted tiene que ver en la relación suya. Yo y mi casa vamos a diezmar, pero vamos a diezmar de corazón. Y si diezmamos de corazón, yo sé que en la casa de Jehová no nos va a faltar nada. Eso es algo importante que nosotros podamos decidirnos, hermano. Amén. Por eso es importante que
aprendas esta palabra, que cuando todos se juntaron, todos se unieron, sobreabundó los diezmos, sobreabundó en la casa de Jehová, y Jehová nuestro Dios derramó su gloria sobre su casa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos el siguiente punto. 4. Cuando no se dan los diezmos a los sacerdotes, ellos buscan otro trabajo y abandonan la casa de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 10, nos dice qué pasaba cuando el pueblo no diezmaba. Porque así como en los tiempos antiguos, eso en todo tiempo. Siempre hay personas que son derechos para su diezmo y cumplen con su diezmo y sus ofrendas, pero hay personas que no son derechos. Hay personas que muchas veces son, como dije, un poco mezquinos para poder dar. No dan su diezmo, sino dan el 5%, el 2% o el 1%. Y entonces hay escasez y hay necesidad. Eso pasaba en el tiempo de Israel. En el tiempo de Israel también la gente cerraba su mano, y cuando cerraba su mano, entonces había escasez. Y los sacerdotes tenían necesidad. ¿Cómo iban a comer el sacerdote? ¿Cómo iba a atender a su hijito que le pedía pan? ¿Cómo podía suplir la necesidad de su esposa cuando le pedía un zapato, cuando le pedía una ropa? ¿Cómo podía suplir si es que realmente no habían los diezmos y la gente cerraba su mano? Entonces, al ver esa necesidad, los sacerdotes se veían en esa necesidad y decían: mejor voy a buscar trabajo. Y se iban a buscar otro trabajo material. Dejaban el trabajo espiritual para irse a tener un trabajo material, ya sea negociando, ya sea trabajando para otras personas. Pero al trabajar descuidaban el reino, descuidaban la iglesia. Ya no había quien ministre, ya no había quien atienda en el templo. Y como no había quien atienda en el templo, entonces el templo se cerraba, no habían servicios, y eso afectaba la vida espiritual de la gente. No solamente afecta la vida espiritual de los creyentes, también de la sociedad, porque también la sociedad se hundía en una oscuridad, porque cuando no hay ministros, no hay iglesias abiertas, entonces la necesidad impera y el diablo de eso se goza. Pero sabemos, hermano mío, cuando realmente una iglesia comienza a diezmar, entonces van a haber sacerdotes. Eso pasó en Israel. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 10. ¿Qué sucedió cuando la gente dejó de diezmar? Mire lo que dice. Dice así: y encontré asimismo, dice, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido. Mira lo que dice: habían huido cada uno a su heredad. Cada uno huyeron a su herencia. Cada uno dejaron el servicio y se dedicaron a trabajar. Y al dedicarse a trabajar, pues abandonan a la iglesia. ¿Quién puede orar por los enfermos? ¿Quién puede atenderlos? ¿Quién puede aconsejarlos? ¿Quién puede ministrarlos? La gente comenzó a ser abandonada por los levitas, porque no tenían para comer, no tenían para suplir su necesidad. Ahora bien, ya que no estaban los sacerdotes, ¿quién predicará la palabra? ¿Quién enseñará los mandamientos de Dios? ¿Quién podrá expiarle su pecado? ¿Quién podrá ministrarle para que sus pecados sean quitados? ¿Quién podrá bendecirlos si no hay sacerdotes? Al no haber sacerdotes, ¿quién podría bendecirlos? ¿Quién oraría por ellos? ¿Quién los podría aconsejar? ¿Quiénes podrían cuidarlo a los miembros para que no se vayan a otras sectas? Sin sacerdotes el pueblo se entrega al pecado y se olvida de Dios. Y eso es lo que pasaba. Y sigue diciendo en el libro de Nehemías, capítulo 13, verso 11. Entonces vino el profeta Nehemías. ¿Y qué hizo el profeta Nehemías? Cuando vio el templo cerrado, ¿qué hizo el profeta Nehemías? Dice la escritura: entonces, dice, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? ¿Por qué esta casa de Dios está abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos.
Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Él comenzó a decir: ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? Muchas veces el diablo es que quiere que la gente no diezme. Cuando la gente no diezma, entonces hay necesidades en los ministros, y entonces los ministros se van a buscar trabajo y material, y entonces abandonan el reino y dejan el reino, y eso afecta al Señor, eso afecta a Jehová nuestro Dios. A Dios le agrada un pueblo dadivoso, pero al diablo, el diablo quiere que usted no diezme, y eso es lo que pasó ahí en el pueblo del Señor. ¿Por qué todos se fueron? ¿Por qué abandonaron el templo? ¿Es correcto que se abandone el templo? Claro que no. Pero ¿de qué iban a comer los sacerdotes y ministros si no había? Entonces el diablo muchas veces es el que incentiva a mucha gente: no diezme. El diablo te habla. Quizás te habla tu marido te dice: para eso vas a la iglesia, para diezmar, pero para eso vas a la iglesia, para regalar tu plata. Quizás tu mujer te dice: para eso vas a la iglesia, para regalar tu plata al pastor, para regalar tu plata a la iglesia, para eso vas a la iglesia, mejor ese dinero debes guardarlo para tal o cual cosa. El diablo siempre va a usar su boca para tratar de cambiarte tu mente, pero si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tú vas a rechazar toda mentira del diablo. El hombre, la mujer que está bien cimentado sabe lo que cree. El creyente que tiene principios sabe que debe obedecer las sagradas escrituras. Y el que tiene principios es el que hace que el reino de Dios crezca y se desarrolle. No le hagas caso al diablo. El diablo va a usar a mucha gente, no solamente a tu padre, no solamente a tu madre, va a usar a tu amigo, a tu vecino, a distintas personas. Va a usar a tu compañero de trabajo o al inconverso, o va a usar a cualquier persona inconversa para hablarte mal del diezmo. Va a usar a cualquier boca para hablarte mal del diezmo, y eso es lo que va a pasar. Y no solamente el diablo usa para hablar del diezmo, habla también la boca del diablo, habla mal de Cristo, habla mal del reino, habla mal de todo. No vas a estar creyendo cualquier cosa. No porque alguien te dice: oye, no está bien que hagas esto, tú lo vas a hacer. Tú tienes que tener principio. Si tú eres un buen creyente, decídete: ¿estoy en la iglesia para obedecer a Dios o voy a obedecer al hombre? ¿Cuántas personas hay, querido hermano, que muchas veces hay pseudo predicadores que hablan que no se debe dar el diezmo, y la gente: bravo, así tiene que ser, no hay que dar el diezmo? A la gente le gusta eso, le gusta la mezquindad, le gusta ser mezquino y avariento. Eso es algo natural. Usted sabe lo que sucedería si que uno dijera, por ejemplo, iglesia, hermano, los que quieran diezme, los que no quieran no diezme. Nadie va a diezmar, porque a la gente eso le agrada, la mezquindad. Pero a los grandes hombres de Dios les gusta obedecer el mandato de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros, hermano, establezcamos la verdad. Es importante que nosotros establezcamos una verdad. Y la verdad es de obedecer al Señor. En este mundo, hijo mío, vas a escuchar de todo. Vas a escuchar de todo, y cualquier persona hoy en día que habla barbaridades, la gente los obedece. Por eso aquí venimos a enseñarte lo que dice las Sagradas Escrituras, del cual es importante que tú obedezcas. Amén. Sigue diciendo: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Por qué esta casa de Dios está abandonada? ¿Por qué se puede abandonar la casa de Dios, que es importante? ¿Por qué puede abandonarse? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Sigue diciendo, verso 13. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, escriba Sadoc, de los levitas, de Pedaías, al servicio de ellos, Hernán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Por qué esta casa de Dios está abandonada? La casa de Dios se abandona cuando nosotros nos alejamos de Dios.
El alejarte de Dios, eso depende de ti. El obedecer al Señor, eso depende de tu corazón. No dejes la casa de Dios. Recuerde bien, el Señor nuestro Dios está mandando a que todos nos unamos en un corazón. Que si nos unimos en un corazón, de seguro que el alimento en la casa va a sobreabundar y no va a haber necesidades en la casa de Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los diezmos deben cubrir la alimentación de los ministros de todos los tiempos. No solamente los ministros actuales, sino también de los tiempos antiguos han cubierto. ¿Y de quiénes se cubría? Vamos a verlo. Primero, los diezmos cubrieron la alimentación de los ministros del antiguo pacto. Cubrían la alimentación del sumo sacerdote de su familia. En el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 44 al 47, nos dice así: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes. Las porciones, cuando dice porciones, lo que se le daba a cada uno. Y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Era grande el gozo. Era cuán grande alegría era ver a su sacerdote. Ellos se sentían contentos de ver a su sacerdote, de ver a su sacerdote levita. Se sentían contentos, agradecidos. Y por esa razón que ellos diezmaban con amor. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a cantores, a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas. Y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Cada uno traía sus diezmos. Cada uno, el pueblo de Israel traía sus diezmos. Los diezmos siempre fluían. ¿Por qué? Porque era el corazón agradecido de una persona, de un creyente a su Dios. Diezmaban ya sea en objetos, diezmaban ya sea en alimentos, en carne, diezmaban en muchas cosas con el fin de que en la casa de Dios no falte. De que el Señor nuestro Dios nos ha pedido nuestro diezmo, vamos a contribuir. Y eso es lo que hacían ellos. Por esa razón comían todos los sumos sacerdotes, toda su familia, sus hijos. Pero también habían otros que participaban de estas dádivas. Aquellos que trabajaban a tiempo completo, siga diciendo. También los levitas, que eran sacerdotes de apoyo, los sacerdotes principales, también ellos participaban del diezmo. Nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Nehemías capítulo 12 verso 44: y aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Y levitas, es decir, los levitas también participaban de eso. Los diezmos ayudaban tanto para los sacerdotes principales, tanto también para los levitas, para ellos también. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ellos se sentían agradecidos por tener a su ministro, se sentían agradecidos por tener a su pastor. Y por esa razón es que ellos también celebraban y daban también sus dádivas. Asimismo, en el libro de Nehemías capítulo 13 verso 10 nos dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, las porciones que le correspondían, porque no llegaba para los levitas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Tanto trabajaban los sumos sacerdotes, los levitas, pero si es que el pueblo no diezmaba, no alcanzaba. Por esa razón dice, las porciones no les habían sido dadas. Y entonces ellos comenzaban a dejar la obra y el ministerio. Asimismo, de los diezmos también se compartía hasta los cantores. Ahí podemos ver cuando el pueblo traía sus diezmos, cada uno traía sus diezmos para entregarlo al Señor, para entregarlo en la casa de Dios, ya sea en ganado, ya sea en alimentos. Cada uno del pueblo comenzaba a contribuir, porque de esta manera obedecían el mandato de Dios. Asimismo, también
de los diezmos se utilizaba para poder apoyar a los cantores, los que formaban parte del coro. En el libro de Nehemías capítulo 12, verso 45, no dice: y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón su hijo. Los cantores que estaban a tiempo completo, dedicados al canto, dedicados al coro, formando, haciendo una alabanza, también del diezmo se compartía a ellos. En el libro de Nehemías capítulo 12, verso 47 nos dice: y todo Israel en los días de Zorobabel, en los días de Nehemías, daban alimento a los cantores. También los cantores, los porteros y cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Vemos entonces que de los diezmos se comparte a uno, se comparte a otro. También igualmente a los porteros, a los que cuidaban el templo, a los que trabajaban en el templo. Nehemías capítulo 12, versos 45 y 47, igualmente nos dice así: y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores, los porteros. Ahí vemos ahora a los porteros, que también ellos reciben como parte de su pago, de una retribución por su servicio. Dice: y todo Israel en días de Zorobabel y en los días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas. Los porteros, los que estaban dedicados al cuidado del templo, ellos también recibían por estar ahí trabajando a tiempo completo. Igualmente el director de cantores, Nehemías capítulo 12, verso 46 al 47, nos dice igualmente: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias. Y todo Israel en día de Zorobabel y en los días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Entonces, querido hermano, en conclusión, queremos decirle: muchas veces del diezmo se utiliza para poder dar a los ministros, de los ministros a todos los pastores que apoyan, que ayudan en el reino, también para poder ayudar, ya sea a los que cuidan el templo, a los que limpian el templo, a los que hacen el servicio. Igualmente de los diezmos se apoya en la necesidad de todo aquel que trabaja a tiempo completo. Hay algunos que apoyan a tiempo parcial y a algunos se les apoya con pasaje, pero muchas veces cuando no alcanza, entonces no se puede suplir esa necesidad. Ahora bien, pero cuando nosotros comenzamos a dar nuestros diezmos, alcanza para todo. Por eso es importante, querido hermano, Jehová nuestro Dios nos ha llamado a nosotros como hijos. Nos ha dado a nosotros leyes y mandamientos para poder ordenar nuestras vidas. Si Dios no hubiera dado leyes de cómo se gobierna la iglesia, entonces nosotros podríamos gobernar la iglesia de cualquier manera, o podríamos financiarnos de cualquier medio, o podríamos hacer empresa o negocio y muchas otras cosas más. Pero Dios ha establecido la forma como se organiza una iglesia, y una iglesia se organiza a través de los diezmos y a través de las ofrendas. Y por esa razón el Señor manda a todos sus hijos que comiencen a diezmar y comiencen a ofrendar. Dios, querido hermano, es el que determina la forma de gobierno de una iglesia, y nosotros lo acatamos, y nosotros como ministros lo enseñamos. Nosotros no te encubrimos, no decimos: oye, no, la ofrenda, el diezmo es para esto, no. El diezmo es para que haya alimento en la casa del Señor. El diezmo es sacerdotal, es ministerial. Las ofrendas es para el templo, los diezmos son ministeriales, porque así lo estableció Dios, y nosotros, hermano, acatamos la orden del Señor. Y la orden de Dios se cumple y se obedece. Y si nosotros obedecemos, entonces andamos en la integridad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
A través de todos los tiempos siempre han habido personas que no le han gustado diezmar. Pero esto no es algo nuevo. Es algo que viene de los tiempos pasados. Es como los que roban. Por eso Jehová nuestro Dios dijo: ¿robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué el Señor dio esta ley? Porque en todos los tiempos han habido personas que muchas veces se miran a sí mismos. Esto para mí y esto para mí. Sin mirar las necesidades del templo. Sin mirar que Dios me da a mí el 90% y que yo debo separar mi diezmo para el Señor. Muchas veces cerramos nuestras manos para no diezmar correctamente y nos llenamos de tantas excusas, nos llenamos nosotros de muchas excusas para no diezmar, que no tengo, que no puedo, que estoy enfermo, que mi hijo está enfermo, que tengo esta necesidad, tengo que pagar, debo esto, hijito mío. Si tú tuvieras que llegar un momento en el cual digas: no tengo necesidades, ahora sí no tengo a nadie quien pagar, no tengo nada en qué gastar, ahora sí voy a diezmar, ese día nunca va a llegar. Porque las necesidades siempre las vas a tener. Siempre vas a tener una necesidad en la vida. Siempre hay cosas en que gastar. Pero debemos poner la prioridad. A veces cuando uno recibe su economía, ya sea que vendiste un producto, ya sea que ganas un sueldo, un salario. A veces hay personas, supongamos, que ganan un salario, quizás de 500 soles. Dice: bueno, he ganado mi salario de 500. ¿Qué voy a hacer? Primero lo que voy a hacer es, tengo que sacar para mi comida. Saca para su comida. También tengo que sacar para mi pasaje. Mi comida es 350, mi pasaje 50. Pero también tengo que sacar para poder pagar una deuda, 50 más. También tengo que pagarle a mi tía. También tengo que comprar esto. También tengo que comprar esto. De lo que me sobra voy a diezmar. A veces te va a sobrar hasta 10 soles. Primero sacas para todas las cosas y no sacas para el Señor. Yo recuerdo que una hermana vino, me contó un sueño y me dice: doctor, yo siempre sacaba primero para todo. Hasta que un día tuve un sueño. Yo estaba haciendo en mi sueño, el cálculo y decía: tanto voy a pagar de mi sueldo, voy a pagar esto, también tengo que pagar esto, también tengo que pagar esto. Mientras yo hacía esas cuentas, pastor, escuché una voz del cielo que decía: primero pones a todos y a mí me pones al último. ¿Por qué me pones al último a mí? ¿Por qué no me pones primero a mí? Pastor, desde ese día me arrepentí. Es cierto, yo siempre le pongo a Dios al último, de lo que me sobra, de esos días. Pero el Señor me dijo: no, primero saca lo que corresponde para mí. Primero saca el diezmo y del resto paga tus necesidades. Si tú haces eso, te va a alcanzar y te va a sobreabundar. Por esa razón también las Sagradas Escrituras nos hablan. Cuando esta mujer viuda le dijo, porque Elías le había dicho: prepárame una pequeña torta cocida. Y ella le dijo: Señor, mi profeta, no tengo, solamente tengo un poquito de harina, lo voy a preparar para mí y para mi hijo, y como hay hambruna, vamos a comer y nos vamos a quedar, esperar la muerte. El profeta le dijo:
antes que hagas para ti, hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Porque el Señor ha dicho que la harina ni el aceite va a escasear cuando a mí me haces primero. Cuando le escoges a Dios, le des el primer lugar. Señor, primero voy a separar para ti. Una hermana también decía: doctor, cuando yo tengo un ómnibus y yo primero de lo que gano saco para el chofer, luego saco para mi gasolina, luego saco también para mi comida, luego también saco para mis otras necesidades, y de eso recién diezmo. ¿Está bien, pastor? No es así, hija, le digo. Primero tienes que darle al Señor. Separa tus diezmos para el Señor. Si tú le das a Dios el primer lugar, Dios te va a dar también a ti el primer lugar en tu vida, para atenderte, para ayudarte, para proveerte. ¿Cuántas veces le hacemos a Dios a un lado? ¿Cuántas veces a Dios muchas veces le mezquinamos? Hijo mío, académico, tú sabes que yo no predico acerca del diezmo ni enseño el diezmo. Hace muchísimo tiempo que no enseño del diezmo. Quizá ya no lo enseñe en otra oportunidad de aquí, en otras semanas quizás, porque entramos en otros temas. Seas que tú des, seas que tú no des, pero esta palabra va a quedar para siempre en tu corazón. No hagas eso. Él te está mirando. Dios es una persona. Dios mira tu corazón. Si tú eres con Dios sincero y le pones en primer lugar, Él te va a poner a ti en primer lugar para escucharte tus problemas en tu momento de necesidad. Él te oirá también a ti y te dará el primer lugar. Si tú te decides en tu corazón diezmar, aunque el de tu derecha o el de tu izquierda no lo haga, andarás en la integridad de Dios. Tu corazón será agradable ante los ojos de Dios. Si tú cierras tu mano, tú mismo te harás daño. Nadie va a cuidar si tú diezmas o no diezmas. Nadie va a cuidarte si tú das completo o das incompleto. Nadie va a hacerlo. Está entre tú y Dios, en tu conciencia, en que tú debes hacerlo para tu Dios. Haz las cosas bien para tu Dios y Dios estará contigo también. En este día yo te invito para que tú te decidas y le digas: Padre, yo voy a diezmar. Ahí donde estás, ahí en donde estás, yo te invito. Ahí donde estás, dile así: Padre amado, Señor Jehová, perdóname, Señor Dios nuestro. Dios mío, Señor mío, si acaso yo, oh Dios, no he diezmado con integridad, perdóname, Señor mío. Si acaso yo, Padre amado, no he dado mis diezmos como corresponde, porque a veces di y a veces no. O perdóname, Señor, si acaso en vez de dar el 10%, estoy dando el 8, el 5 o el 3%. Perdóname, Señor, si en mi corazón he cerrado las manos. Señor, perdóname si no me he fijado por la necesidad de mi iglesia. Perdóname, Señor, si no me he fijado por la necesidad. Yo te pido que me perdones, Señor. En esta hora, Padre amado, yo te ruego, Señor de señores,
y Dios de dioses. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, bendito Dios Todopoderoso, yo te prometo diezmar con integridad el 10%. Yo te prometo, Señor, de mi corazón, y ni mis hijos, ni mi padre, ni mi madre, Señor, impedirán a que yo cumpla esta decisión voluntaria y personal. Porque yo no prometo, Señor, a ninguna persona más que a ti, Señor. Y lo hago de mi corazón. Padre mío, heme aquí, Señor de Dios de los cielos. Yo sé que si yo cumplo con mi responsabilidad, entonces no habrá necesidades en mi iglesia. Señor Jehová, te ruego en el nombre de Cristo, bendito Dios, Padre amado, en esta hora te pido que me perdones, oh Jehová, Dios de Israel. Si acaso, Señor, he hurtado tus diezmos, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.